Muchas bendiciones para ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sí, cada día los bendecimos a ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, porque hay que escuchar la palabra de Dios. Es la palabra que convierte el alma. Es esa palabra del Señor que nos trae esperanza. Esperanza de vida eterna. Y seguimos trabajando en la epístola de Santiago. Maravillosa enseñanza que el Señor nos trae en esta serie. Hoy vamos a trabajar en el tema 23, que lo hemos titulado El poder de una palabra. Que tu sí sea sí. El poder de una palabra. Que tu sí sea sí. Y para entender este mensaje, vamos a leer Santiago capítulo 5, versículo 12. Sí, solo un versículo. Solo un versículo. Imagínense, así es la palabra de Dios. Con un solo versículo Dios tiene maravillosa enseñanza para nuestras vidas. Dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Primero, hablemos del contexto del pasaje. La epístola de Santiago fue escrita para creyentes judíos dispersos que enfrentaban pruebas, persecuciones y conflicto interno. Y esto lo hemos estado diciendo en casi todos los videos. A lo largo de toda esta carta o epístola, Santiago enfatiza una fe práctica, visible en la conducta diaria. En el capítulo 5, Santiago viene hablando de ¿qué? De paciencia en medio del sufrimiento, de perseverancia como la de los profetas, integridad delante de Dios. En medio de estas exhortaciones aparece el versículo 12, comenzando con una frase clave: sobre todo, indicando que lo que está por decir es de gran importancia espiritual. Sí, es de gran importancia. 2. El problema de los juramentos. En la cultura judía del primer siglo, las personas acostumbraban a respaldar sus palabras con juramentos para parecer más creíbles. Decían cosas como: lo juro por el cielo, lo juro por la tierra, lo juro por Jerusalén. Esto tenía dos problemas espirituales. Primero, la falta de integridad. Las personas usaban juramentos porque su palabra simple ya no era confiable. 2. La manipulación espiritual. Al jurar por cosas sagradas, daban apariencia de santidad para hacer que otros creyeran algo que quizá no cumplirían. Por eso Santiago confronta con esta práctica. ¿Sí? 3. La enseñanza de Jesús sobre los juramentos. Santiago no está enseñando algo nuevo. Está repitiendo lo que enseñó Jesús de Nazaret en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 34 al 37. Dice: no juréis en ninguna manera, antes bien sean vuestras palabras sí, sí, no, no. Esto significa que el creyente debe vivir con una integridad tan clara que no necesite juramentos para que le crean. 4. Que vuestro sí sea sí. Esta frase revela una gran verdad espiritual. El cristiano debe tener coherencia entre lo que dice y lo que hace. Implica honestidad absoluta, cumplir la palabra dada, no exagerar ni manipular, no prometer lo que no se cumplirá. Una persona guiada por Dios
no necesita adornar su palabra. 5. Y vuestro no sea no. Esto también habla de claridad moral. Muchos problemas nacen porque las personas dicen medias verdades, promesas ambiguas, palabras para agradar. Pero el Evangelio llama a vivir con transparencia. El creyente debe ser alguien cuya palabra sea firme y confiable. 6. Para que no caigáis en tentación, dice Santiago. La advertencia es seria. Las palabras revelan el estado del corazón. Cuando alguien vive engañado, manipulación o falsedad, eso puede traer juicio moral, pérdida de credibilidad, disciplina espiritual. Dios valora profundamente la verdad en lo íntimo del corazón. ¿Qué les parece? 7. Hablemos de algunas aplicaciones espirituales de este tema. Este versículo toca con una de las áreas más sensibles de la vida, nuestra forma de hablar. Dios nos llama a ¿qué? Primero, hablar con verdad. 2. Cumplir lo que prometemos. 3. Evitar exageraciones. Y 4. Ser personas confiables. Si esa persona lo dijo, se cumplirá. Entonces podemos concluir que Santiago nos deja una verdad muy profunda. El mundo necesita menos juramento y más integridad. Cuando el corazón está transformado por Dios, no necesita jurar, no necesita exagerar, no necesita manipular, porque su carácter habla por sí mismo. Un creyente verdadero vive de tal manera que su palabra tiene peso espiritual, que nuestra vida llegue al punto en donde las personas digan, si ese cristiano dijo sí, es sí, y si dijo no, es no. Porque cuando nuestra palabra es pura, refleja el carácter del Dios de verdad. ¿Sí? Entonces, Dios no busca cristianos que juren mucho, sino creyentes cuya palabra valga tanto que no necesitan jurar más. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Jesucristo siempre decía, en verdad te digo. ¿Sí? Jesús es la verdad. Si queremos llenarnos de la verdad y poder hablar la verdad, decir la verdad, comunicar la verdad, leamos, estudiemos la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, usted que está escuchando la palabra de Dios y dice, yo quiero vivir la verdad. Yo quiero decir siempre la verdad. Yo quiero que mi sí sea sí y mi no sea no. Bueno, el primer paso que tiene que dar es a reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Para convertirse a un hijo de Dios, porque todo el mundo se cree hijo de Dios. No, hijo de Dios es el que le recibe, el que le confiesa. Y aquí le presentamos la oración de fe, un ejemplo de la oración, cómo recibir al Señor, cómo aceptar al Señor para ser un verdadero hijo de Dios. Repítela conmigo, que dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. ¿Aceptó al Señor como su Señor y Salvador? Si usted lo ha hecho de todo corazón, en verdad se ha convertido en un hijo de Dios, una hija de Dios. Ahora, ¿qué tiene que hacer?
venir a la palabra todos los días, estudiarla, pedir la dirección del Espíritu Santo, sabiduría para entenderla y obedecerla, aplicarla. Y una vez aplicada, usted va a notar el cambio, los cambios en su propia vida. ¿Sí? Cuando vea esos cambios, usted predíquele a otros. Aunque ya va a estar predicando con su ejemplo. Ya va a aprender a hacer luz, a hacer sal. Entonces, reenvíe también estos videos a otros, estas palabras para que lleguen a otros, a su familia, compañeros de trabajo, tal vez del colegio, tal vez de universidad, tal vez el barrio de donde usted vive. ¿Sí? Porque otros también necesitan conocer las verdades de Dios. Otros necesitan también saber cuándo es un verdadero hijo de Dios y cómo serlo. Aquí Santiago nos está enseñando mucho sobre la disciplina que debemos llevar como cristianos. En este caso, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Nosotros los bendecimos a ustedes, bendecimos a toda su familia y oramos porque la gracia de Dios continúe con ustedes durante todo este tiempo. Y gracias por escuchar la palabra de Dios.